Hello muñecuras, ¿cómo están? Deseo que muy bien. Welcome to this English class. Recuerde que se puede suscribir aquí abajito para que sigan recibiendo muchas más clases y pueden activar la campanita de notificaciones para que estén al tanto de todos estos videos donde explico diferentes temas de inglés. Hoy vamos a continuar con un tema que empezamos hace 2 clases y es el tema del past perfect continuous, pero en este caso nos vamos a enfocar en las preguntas. Es decir, vamos a aprender a formular esas yes no questions o esas WH questions en este tiempo gramatical. Ya vimos las oraciones afirmativas, ya vimos las negativas, hoy ya nos vamos a enfocar en las preguntas. Al final de este video les voy a dejar las demás clasecitas para que las visualicen antes de este si lo desean. Entonces vamos a recordar los diferentes usos y es que este past perfect continuous lo vamos a usar para hablar de acciones que habían estado ocurriendo cuando de repente fueron interrumpidas por otra acción. Generalmente utilizamos la palabra when para unir la oración en past perfect continuous con la oración en pasado simple, que ya lo vamos a ver. Ahora, el segundo contexto de uso es para hablar de acciones que habían estado ocurriendo antes que otra acción sucediera. Básicamente, este contexto de uso es igual que el primero, lo único que cambia es que en vez de utilizar el when, utilizamos el before. Y por último, para hablar de acciones que habían estado ocurriendo en el pasado y que provocaron otra situación. Aquí generalmente se usa el because para unir esas oraciones. Antes de empezar con los ejemplos, vamos primero a mirar cuál sería la estructura gramatical para realizar las yes-no questions. Vamos a empezar con estas yes-no questions. Recuerden que en este tipo de preguntas, como su nombre lo indica, se puede responder con un yes o un no. Entonces, la fórmula gramatical sería la siguiente. En este caso, iniciamos la pregunta con el auxiliar had. Luego vamos a colocar el sujeto, luego del sujeto vamos a colocar el been, luego del been vamos a colocar el verbo con ing y por último el complemento si lo tiene. Y no olviden cerrar con el signo de interrogación. Perfecto, muñecuras. Esta sería entonces la estructura gramatical de las yes no questions en past perfect continuous o en pasado perfecto continuo. Ahora, recuerden que para que este tiempo gramatical tenga mucho más sentido, es bueno que esta pregunta ustedes la complementen con una oración en pasado simple. Ya les voy a explicar esto muy bien con ejemplos. ¿Por qué? Porque ya de esta forma quedaría mucho más contextualizada la pregunta en pasado perfecto continuo, es decir, acompañándola también con una oración en simple past. Así que supongamos que yo en inglés voy a preguntar que si Sam y Gaby habían estado esperando por mucho tiempo antes de que el bus llegara. En inglés yo preguntaría, had Sam and Gaby been waiting long before the bus arrived? Y cierro signo de interrogación. ¿Había Sam y Gaby estado esperando mucho tiempo antes de que el bus llegara? Esta sería entonces la pregunta en past perfect continuous. Vemos entonces aquí que tenemos prácticamente 2 oraciones. La primera está en past perfect continuous y la segunda está en pasado simple. Vamos a mirar la estructura gramatical. Entonces, inicio con el had, luego coloco el sujeto, que en este caso el sujeto sería Sam and Gaby. Luego coloco el been. Observen, muñecuras, que en este caso el sujeto, que sería Sam and Gaby, está entre el had y el been. Luego del been voy a colocar el verbo con ing, el verbo wait, que es esperar, le coloco ing para que diga esperando. Y lo acompaño con el complemento long, que es por mucho tiempo. Observemos entonces que en esta segunda parte, esta segunda oración está en pasado simple y está unida por el before a la oración en pasado perfecto continuo. Por eso yo les decía que cuando realicemos este tipo de preguntas es bueno que ustedes a esa pregunta en past perfect continuous la acompañen con un simple past para que quede con mucho más sentido la pregunta. Miren entonces que en esta segunda oración tengo el verbo arrived, que es el verbo llegar en pasado. Por lo tanto, le da mucho más sentido a la pregunta. Si traducimos esta pregunta literalmente como está escrita en inglés, sería: ¿había Sam y Gaby estado esperando por mucho tiempo antes de que el bus llegara? Ya que recuerden que el had significaría había o habían o habíamos, ¿sí? Con base en el sujeto, ya que estoy hablando de ellos, Sam y Gaby. Entonces sería: habían Sam y Gaby estado, el been significaría estado, el wait significaría esperar, más ing sería esperando. Habían Sam y Gaby estado esperando por mucho tiempo antes de que el bus llegara. The bus arrived
esta oración está en pasado. ¿Cómo responderíamos? Pues sencillito, si vamos a responder de forma afirmativa, pues responderíamos yes they had o yes they had been, ¿vale? Cualquiera de las dos opciones está bien. O si vamos a responder de forma negativa, pues responderíamos no, they hadn't o no, they hadn't been. ¿Y por qué coloco el sujeto they? Porque estoy hablando de Sam y Gaby, es decir, ellos. Bueno, vamos con nuestro segundo ejemplo. Supongamos que yo en inglés voy a preguntar en pasado perfecto continuo si usted no había estado viviendo en Buenos Aires cuando la pandemia empezó. En inglés se diría, hadn't you been living in Buenos Aires when the pandemic started? En este ejemplo estoy haciendo una yes no question, pero de forma negativa. Vean que aquí en el auxiliar had yo le estoy colocando el hadn't. ¿Por qué? Porque quiero preguntar de forma negativa. Ustedes también pueden preguntar de forma negativa. ¿Usted no había estado viviendo en Buenos Aires? Y recuerden que muchas oraciones o preguntas no siempre se traducen tan literalmente como están escritas en inglés, es decir, palabra por palabra. No, por ejemplo, en este caso, yo puedo decir o puedo preguntar, ¿usted no había estado viviendo en Buenos Aires cuando la pandemia empezó? Miren que no necesariamente empiezo diciendo o traduciendo el hadn't, es decir, no necesariamente inicio diciendo no había usted estado viviendo en Buenos Aires, No, yo puedo decir usted no había estado viviendo en Buenos Aires cuando la pandemia empezó y listo, es lo mismo, significaría lo mismo, lo único que cambia es como el orden de las palabritas y ya. Bueno, entonces miren que a este auxiliar had le agrego la N, la apóstrofe y la T para que quede una pregunta negativa. Luego coloco el sujeto you, luego coloco el been y luego coloco el verbo con ing para que diga viviendo. Y por último el complemento en Buenos Aires. Luego coloco la segunda parte de la oración que estaría en pasado simple porque aquí tengo el verbo start en pasado, started, cuando la pandemia empezó. Y vemos que estas dos oraciones las uno con la palabra when, cuando la pandemia empezó. ¿No había usted estado en Buenos Aires cuando la pandemia empezó? ¿O usted no había estado en Buenos Aires cuando la pandemia empezó? Es lo mismo. Ahora, ¿cómo respondo? Pues igualito. Si usted recuerda que si usted le hace la pregunta a alguien o a varias personas utilizando el you, porque recuerden que el you puede significar usted o ustedes, pues la respuesta ustedes la pueden recibir con un I o con un we. En este caso, la vamos a recibir con un we que significaría nosotros. Yes, we had. Nosotros habíamos estado viviendo o yes, we had been. Cualquiera de las dos opciones está bien. O pueden decir no, we hadn't o no, we hadn't been. Y recuerden, ¿por qué puse el sujeto we como respuesta? Porque yo supuse que le pregunté al sujeto you significando ustedes. Por ende y por lógica, pues la respuesta sería nosotros. Bueno, preciosuras, estas serían entonces las yes no questions utilizando el past perfect continuous. Ahora vamos a continuar con las WH questions, que en este caso ya vamos a utilizar esas WH words que hemos estado estudiando durante todas estas clases de inglés. Así que la estructura es básicamente la misma que la de arriba, lo único que cambia es que al inicio le vamos a agregar la WH word correspondiente a lo que vayamos a preguntar, ¿vale? Entonces vamos a colocar aquí la WH word, luego coloco el had. Luego voy a colocar el sujeto, después del sujeto pongo el been, después del been voy a colocar el verbo con ing y por último el complemento si lo hay y cierro signo de interrogación. Al igual que en la anterior yes no question, es importante que ustedes traten de terminarla con una oración en simple past. ¿Para qué? Para que tenga mucho más sentido y más contexto ese past perfect continuous. Bueno, elijamos entre todas esas WH words, dos para los ejemplos. Vamos a elegir la primera, vamos a colocar how long, que significa cuánto tiempo o por cuánto tiempo. Entonces yo voy a preguntar en inglés que por cuánto tiempo habían ellos estado estudiando cuando se quedaron dormidos. En inglés sería how long had they been studying when they fell asleep? Cierro signo de interrogación. Entonces acá tenemos igualmente dos oraciones. Esta está prácticamente en past perfect continuous y esta segunda en pasado simple. Repasemos entonces la estructura. Acá tenemos el how long, que sería parte de esas WH words o una WH word. Luego coloco el had, luego el sujeto they y después coloco el been, el verbo study con ing para que diga estudiando. ¿Por cuánto tiempo habían estado ellos estudiando? Luego coloco el when, que es la palabra que me va a unir
esta oración en pasado simple con la primera que está en past perfect continuous. Entonces vemos que esta oración está en pasado porque el verbo fell asleep, que es quedarse dormido, está en pasado, fell asleep. Ahora, ¿cómo responderíamos? Sencillito, muñecuras. A ver, la respuesta la podríamos hacer como haciendo una oración afirmativa en past perfect continuous, que por acá arribita les voy a dejar el video para que lo visualicen si quiere antes de ver este video de las preguntas. Entonces, si yo le estoy preguntando a alguien por cuánto tiempo habían ellos estado estudiando cuando ellos se quedaron dormidos, se podría responder, por ejemplo, diciendo ellos habían estado estudiando por 6 horas, que en inglés sería they had been studying for 6 hours. Como es una WH question, recuerden que en este tipo de preguntas sí se requiere de información, es decir, la respuesta ya no va a ser sí o no, sino que ya debe ser una respuesta más informativa, más explicativa. Ahora, no siempre tienen que responder con toda esta oración, ustedes pueden simplemente decir for 6 hours y ya, sino que aquí yo la coloco toda completa en past perfect continuous como para que vayamos practicando más y más. Así que miren entonces que esta respuesta está como si estuviéramos haciendo una oración en afirmativo en past perfect continuous. Tengo el sujeto they, tengo el had been, luego coloco el verbo study con ing, ellos habían estado estudiando y el complemento for 6 hours, por 6 horas. ¿Listo? Recuerden, no necesariamente tienen que responder siempre de manera tan larga, pero pues acá lo estoy haciendo para que practiquemos. Vamos con nuestro segundo ejemplo. ¿Qué había estado leyendo ella antes de que la clase empezara? En inglés sería what had she been reading before the class started? Vemos entonces aquí estoy utilizando el what, que sería la WH word, que significa que, luego coloco el auxiliar had, luego el sujeto she, ella, luego el been, estado, que había ella estado leyendo, el verbo leer con ing, reading, leyendo, por eso coloco la ing para que termine como ando o endo, y luego coloco la última oración en pasado simple para que tenga más sentido esta pregunta, y esta oración la uno al anterior con el before, antes de que la clase empezara. Ahí vemos que este started está en pasado, por eso esta segunda oración está en pasado simple. ¿Qué había estado ella leyendo antes de que la clase empezara? Aquí pues vamos igualmente a responder de una forma más informativa, más explicativa, así que supongamos que se va a responder que ella había estado leyendo algunas notas para el examen o para el test. Entonces sería, she had been reading some notes for the test. Aquí ustedes también pueden responder simplemente some notes for the test, que había estado ya leyendo antes de que la clase empezara, pues algunas notas para el test. Pero pues acá lo vamos a practicar mejor haciendo una oración completica. Entonces yo voy a colocar el sujeto she, luego el had been, luego el reading, el verbo con ing, reading, luego el complemento que sería some notes for the test. Y listo, preciosuras, esto sería entonces todo respecto a las preguntas. Por acá arribita les voy a dejar también el video del past perfect continuous, pero en el contexto de las oraciones negativas para que lo visualicen, que también está súper interesante. Ahora, muchas personitas se preguntarán si en las preguntas también existen las contracciones. Claro que sí, muñecuras, claro que sí existen, pero solamente en el contexto del speaking, es decir, en el contexto oral. ¿Y cómo serían? Pues las siguientes. Si deseas contraer el what had, sería woulded. Si deseas contraer el were had, sería word. Y si deseas contraer el white hat, sería white. Recuerden que estas contracciones solamente se pueden hacer en la parte del speaking, en la parte oral, no en la parte de la escritura. Y ahora sí, muñecuras, hemos finalizado la clase de hoy. Espero que les haya gustado mucho y que haya sido de mucha utilidad este video. Thank you so much por visualizar. Recuerden que si el video les gustó y les fue de utilidad, le pueden regalar un like, ya que le ayudarían un montón a este canal para que llegue a más personitas. También se pueden suscribir aquí abajito si no lo han hecho y pueden dejar su tema de recomendación aquí en la cajita de comentarios si quieren que les explique algún tema futuro. Besito, nos vemos en otra ocasión. Bye.